Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como si fuese un amigo. Cuando los juicios de Dios estaban por caer en Sodoma, este hecho no le fue ocultado a Abraham, y él llegó a convertirse en el intercesor de los pecadores para con Dios. En un caluroso mediodía, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda y, contemplando el tranquilo panorama, llegó a ver a lo lejos a 3 viajeros que se aproximaban. Antes de llegar entonces a su tienda, los forasteros se detuvieron como para consultarse respecto al camino que debían seguir, sin esperar que le solicitasen favor alguno. Abraham se levantó rápidamente y cuando ellos parecían volverse hacia otra dirección, él entonces se apresuró hasta donde ellos estaban y con muchísima insistencia, con mucha cortesía, les pidió que honrasen su casa deteniéndose allí para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y para que se quitasen el polvo del camino. Recordemos que muchos años más tarde, el apóstol inspirado se refirió a él diciendo: no olvidéis la hospitalidad, porque esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Lo dice Hebreos el capítulo 13 y el versículo 2. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira a Abraham, el nombre de fe le hablaron primeramente de bendiciones. Aquí notamos que aunque Dios es riguroso para notar la iniquidad y para castigar la transgresión, no se complace en la venganza, porque como lo dice Isaías el capítulo 28 y el versículo 31, la obra de destrucción es una extraña obra. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, dijo el Señor. El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha visto hasta mí. Este texto es un texto que nos dice que el Señor no pasa de las cosas malas que ocurren en este mundo, que no hace de vista gorda, sino que Él sabe claramente lo que está sucediendo en cualquier parte. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Y este hombre de fe intercedió en favor de los habitantes de Sodoma. Una vez ya los había salvado mediante su espada. Ahora trató de salvarlos mediante la oración. Lot y su familia habitaban aún allí, y el amor desinteresado que movió a Abraham a rescatarlo de los elamitas también ahora surgió y trató ahora de salvarlo de la tempestad del juicio divino que se venía sobre Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, Abraham, con profunda reverencia y con humildad, le ruega al Señor y le dice: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. En su súplica entonces no había confianza en sí mismo. No se jactaba de su propia justicia. Él no pidió un favor basado en su desobediencia o en su obediencia o en los sacrificios que había hecho en cumplimiento de la voluntad de Dios, sino que él confió y manifestó completamente el apoyo que sentía de parte del Señor.
A pesar de que Lot habitaba allí en Sodoma, él no participaba de la impiedad de sus habitantes. Entonces Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debe haber otros adoradores del verdadero Dios aparte de Lot. Por lo tanto, considerando este hecho, suplicó y dijo: lejos de ti al hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Abraham no imploró una sola vez, sino muchísimas veces. Qué amor que sentía Abraham por el prójimo. Debemos nosotros sentir odio hacia el pecado, pero compasión y amor hacia el pecador. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Toda persona que muere cada día, su tiempo de gracia ha terminado. El tiempo de arrepentimiento, el tiempo de pedir perdón, el tiempo de estar a cuentas termina para cada ser cuando muere. Cada hora pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Dónde están entonces aquellos que aún están vivos, con humildad perseverante, rogando a Dios por sus pecados? Nosotros debemos cultivar el espíritu de Abraham, un espíritu perdonador y un espíritu deseoso en humildad de que el Señor tuviese compasión no solamente de él, sino de su prójimo, de las personas que estaban al lado. Son tantas las cosas que ocurren en este planeta diariamente, que azotan a este mundo, que nuestras oraciones debían explayarse en pedir por aquellos que sufren. Por eso de Abraham está escrito: fue llamado amigo de Dios, padre de todos los creyentes, lo dice Santiago 2:23 y Romanos 4:11. Dice el testimonio de Dios en cuanto a su Hijo: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es increíble la forma como Dios describe a Abraham. Parece que Dios tenía en gran consideración lo que Abraham hacía. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar caer en tentaciones y en pecado. Y también él trataba de que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y que presenciaran prácticas idolátricas. Este es un ejemplo para nosotros y para nuestros hogares, el cual nos sirve para mantener no solamente a el alma que perece, sino también a aquellos que habitan en nuestros hogares, para que estén alejados de las tentaciones. Tenemos la responsabilidad de velar por la vida cristiana de nuestras familias y de los que están a nuestro alrededor. El ejemplo de Abraham es un ejemplo de integridad, es un ejemplo inalterable de benevolencia, de una desinteresada cortesía. Y él había granjeado este espíritu a través del constante agradecimiento al Señor, porque cada vez que llegaba a un lugar, levantaba un altar para pedir perdón por sus pecados y para agradecer lo que el Señor había hecho por él. Hoy en día muchos manifiestan un sentimiento egoísta, un sentimiento ciego, un falso amor. Muchos de ellos dejan a sus propios hijos gobernarse por su propia voluntad y no dejan o no dan la forma para que se puedan dominar sus propias pasiones y se dejan llevar por pasiones indisciplinadas. Así como Abraham, los padres deberían mandar en su casa y enseñarle a sus hijos y a todos los que están a su alrededor a obedecer a Dios, a obedecer la autoridad divina, al ser respetuosos por el Señor, no andando pisoteando el día santo ni la palabra del Señor. Estamos con una responsabilidad urgente
la cual es formarnos como verdaderos cristianos. Y eso empieza por nosotros mismos y empieza por nuestro hogar. No hay tiempo para detener nuestras oraciones. Es tiempo de vivir orando, de pedir la ayuda divina, la permanente presencia de Cristo en nuestro hogar. Salgamos a trabajar por las almas que perecen. Que el Señor les bendiga.